13% de la finalización del colegio secundario para chicos de 17 años. ¿Esto qué quiere decir? Significa que hay 13% más de estudiantes, de jóvenes, que pudieron hacer toda su escuela sin haber repetido ni fracasado ningún año. Bien, es una buena noticia. Tal vez es excelente, yo te compro el énfasis. Yo no quería elevar tanto la vara, pero la verdad es que Irene... Te lo compro el énfasis, sí, totalmente. Qué buena noticia, en tiempos de deserción escolar. Claro, pero aparte sobre todo porque lo que tratamos de compartir en el análisis más profundo de esta noticia es que si bien está la sanción de la Ley de Educación del año 2006, que por eso es el año base del estudio, que estableció la extensión de la obligatoriedad de todo el secundario, y si bien hubo programas nacionales, provinciales, en distintos gobiernos, distintos periodos, son 10 años que nos toca de todo. Lógico. Eso no hubiera sido posible si en miles de escuelas, decenas de miles de docentes y cientos de miles de estudiantes y familias no hubieran hecho un esfuerzo adicional que se hacía antes. ¿Y cuál es ese esfuerzo? El esfuerzo es la participación cotidiana en la escuela. Claro. Es digamos, siempre tenemos una frase corta para decir, no hay peor educación que la que no se da. Total. Por supuesto que estamos lejos del techo de lo que queremos alcanzar. ¿A cuánto se quiere llegar? No, la ley nos impone a todo el sistema educativo, a las autoridades, es el 100% de los estudiantes completando la secundaria, aunque una primera parte no sea en tiempo y forma. Todavía tenemos muchos estudiantes que no están llegando. Claro. Pero lo que queremos resaltar es que la tendencia es positiva, firme en todas las provincias, positiva, pero sin duda tenemos que acelerar el ritmo, porque cada año que no logramos más, todavía nos están quedando niños, ya no niños, ¿no? 17 años ya no califican de niños. Adolescentes, ¿no? Podemos decir. Adolescentes. Ahora, ¿hay alguna provincia que todavía tiene más afectación? Hay provincias, obviamente, que hay mayor dificultad donde el contexto es más adverso. Hay provincias, básicamente, bueno, la zona central, que tienen logros previos, pero la cuestión es que en las provincias que tienen esa demora o esa exclusión previa, están creciendo mucho más rápidamente los indicadores. Me refiero básicamente al Gran Norte. Con sus más y sus menos, todas las provincias del Gran Norte están creciendo más rápidamente en estos indicadores que el resto del país. Hay personas que, digamos, a raíz de este estudio, dicen, bueno, pero ahora, ¿cómo es? ¿Los chicos pueden repetir o no está permitido que repitan? Entonces el miedo es que, digamos, el resultado de este estudio tenga que ver con los chicos que no pueden repetir. No. A ver, la cuestión es... Más allá del nivel educativo, ¿no? No, la cuestión, digamos, la noticia más contundente que tiene que ver, o lo que es más fácil de contar rápidamente, es este incremento de 500.000 estudiantes más en un contexto que la población adolescente no creció en cantidad, demográficamente está estabilizado. Y la otra parte, esa es la noticia más rápida de decir, sí. Pero la otra parte es que aquello que miden los operativos de evaluación de la calidad, que tenemos datos 2013, 2016, 2017, nos muestran que hubo mejoras bien visibles en lengua y una mejora mucho más imperceptible en matemática, y en ciencias hubo mejora plena, tanto en naturales como en sociales. Es decir, eso que teníamos miedo, porque creo que circuló en la sociedad este tema de que la inclusión iba a ir en contra de la calidad, está demostrando que son dos caras de la misma moneda. Porque ese desafío de un chico no va a estar en la escuela, todos los que conocemos adolescentes, no se va a quedar en la escuela simplemente por cumplir. Si no está aprendiendo, avanzando y haciendo algo interesante, se va. Se va, no es un niño de 8 años. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que podemos evitar. Y de este porcentaje vos me decías que quizás no todos completan en tiempo y forma el secundario. ¿Qué pasa con esos chicos? A ver, tenemos en la educación secundaria tenés más o menos 450.000 estudiantes en el último año, de los cuales poco más de la mitad hicieron toda su escuela en tiempo y forma en el 2017. En el 2006 era la tercera parte, esto que se subió muchísimo. Después, esos otros 200.000 estudiantes son estudiantes que tienen 18, 19 y hasta 20 años y están todavía cursando. Lo cual, de todas maneras, sigue siendo una buena noticia porque están en la escuela. Es loable, pero digo, ¿ustedes tienen o han tenido contacto con ellos en el estudio y preguntan qué les pasó en el medio? No en este estudio en particular, pero hay muchos estudios que están demostrando que, hay una cuestión que es obvia, que el impacto de la pobreza trae impactos en la educación, en la salud, en la vivienda. Obviamente cuando se habla de la multidimensionalidad de la pobreza tiene que ver con esto.
No obstante, no hubiera sido posible esta expansión si no hubiera sido de sectores populares, porque los sectores más aventajados ya tenían de antes la secundaria como un logro. Ya estabas pensando en el posgrado universitario, no en la secundaria. El logro de la ampliación de la secundaria es para los sectores más postergados y tenemos que seguir en esa dinámica porque, como hemos visto, que no ha sido en perjuicio de la calidad. Eso es interesante lo que decís. Bueno, yo creo que insisto que es muy importante que sobre todo de los lugares que donde se forma opinión, valorar el trabajo, porque muchas veces los docentes quedan en la zona de mira de muchas críticas. Sí. Los adolescentes, a veces tenemos palabras duras para los adolescentes. Bueno, ¿no? El otro día acá mismo estuvimos hablando del poco respeto que se le tienen a los docentes. Y Argentina es uno de los países en eso, lamentablemente, que está como en el podio, ¿no? Respetamos muy poco lo que se dice en el colegio. Exactamente, y a su vez, digamos, es como que estamos viendo a ver quién tiene la culpa, ¿no? Pasamos la pelota caliente a ver quién tiene la culpa. De todas maneras, insisto, que no hubiera sido posible esta mejora si no es que están pasando cosas en las escuelas que a lo mejor no son las que salen en la primera plana. Porque no se hubiera podido tener 500.000 estudiantes más. Vos fíjate que 500.000 estudiantes más son aproximadamente 35.000 secciones más. Como aula. Muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo y es población nueva. Entonces, deben tener en cuenta también los adolescentes, digamos, cuando se alejan por diferentes motivos, quizá la pobreza, la falta de dinero debe tener que ver, porque justamente esa edad es una edad en donde quizá la mayoría todavía no empezó a trabajar, no tiene su propio dinero, todavía tiene que depender del dinero de los padres y se complica. Claro. En muchas casas debe pasar que les pueden decir, mira, no tengo dinero para darte, para que viajes, para que compres útiles o hagas fotocopias. Pero vos fíjate que en ese sentido, o sea, siendo que la pobreza, insisto, nos dificulta mucho la vida cotidiana. Vos fíjate que hay un dato que también aparece en el informe, que es provocador para nosotros, para los docentes, de cosas que sin duda podremos arreglar desde el sistema educativo. No digo el docente en cada aula en particular, sino el sistema educativo, es que tenés 440.000 estudiantes en el último año del nivel, pero estás entregando 350.000 títulos. O sea, hay 90.000 estudiantes que, pese a la pobreza, fueron toda la secundaria. No importa si con 17, 18, 19, se anotaron en el último año del nivel. Sin duda hay una escuela que tiene una oferta para que te puedas anotar. Si no, no podrías estar ahí. Totalmente. Pero no logran rendir las 2, 3, 5 materias finales. Y entonces eso está hablando de que es algo que todavía podemos mejorar en la propia práctica pedagógica, porque básicamente ahí lo que hay es un mal encuentro entre ciertas maneras de evaluar que están basadas en una reproducción medio de memoria y situaciones donde los estudiantes, seguramente esos estudiantes son las que por ahí tienen, qué sé yo, física de tercero, inglés de cuarto, ¿viste? Algunas de esas materias que ya tienen entre miedo, fobia, fastidio, ¿viste? Y bueno, y vos, si cualquiera que tiene a veces, que tenemos hijos o nietos adolescentes, ¿sabés que si un chico se empaca y no se quiere preparar, en realidad a lo mejor te enojas con él y lo que tiene es un miedo tremendo a enfrentar la situación? Porque a lo mejor no es la primera vez. ¿Y cómo haces ahí? Porque no tiene el título. No puede salir a buscar un trabajo. Todo el esfuerzo hizo. Entonces, una idea que obviamente es para dialogar y construir con los docentes. Esto es muy importante porque no te habilita para, digamos, hoy para lo que sea, necesitas mínimamente el título para hablar el título secundario. Es como para que tengas chance de que miren tu currículum. Ni te lo miran, salvo por un trabajo en negro, una explotación. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué se hace? Una alternativa que es para, digamos, para dialogar y trabajar con los docentes, es decir, ya que estás con estudiantes que están a punto de hacer este cambio de vida, podríamos hacer un esfuerzo compartido de identificar, bueno, suponte, vos te llevaste química. Bien, química. Hay mucha química en la vida cotidiana. Tu propio cuerpo está transido de interacciones químicas al interior de tu cuerpo. La cocina, digamos, si vos trabajás en una huerta, si tenés plantas, la química realmente es muy, digamos, atraviesa todos los campos de la vida cotidiana. Entonces, en lugar de repetir de memoria, ¿por qué no tratamos de que los estudiantes puedan hacer una producción, que lo acompañemos a hacer una producción, de decir, ¿qué hay de la química para la vida cotidiana? Claro. Que puedan hacer una producción, que esa producción sea guiada y que cuando llegue el momento de rendir el examen, vos defendés una producción que tiene sentido para eso que vas a hacer la semana que viene o el mes que viene, que es empezar a pensar de otra manera tu inserción en la vida
digamos, productiva del estudio comunitario, ser un poco etcétera. más realistas, porque lo que dicen muchas veces los alumnos es, ¿esto después para qué me va a servir en la vida, no? Yo he escuchado esa frase miles de veces. Bueno, quizá esto que vos proponés es interesante. ¿Ves que te sirve lo que estamos estudiando? Exacto. Para mañana, para tu vida en general. Y ahí correrlos de ese foco de fobia a la materia. Tenemos que reconquistar el propósito del aprendizaje. Totalmente. Y eso es algo que podemos hacer los docentes y toda la sociedad tenemos que acompañar a los docentes porque hay que estar día a día en una escuela secundaria con las demandas que además la sociedad nos encanta ponerle, que hagan educación vial, educación sexual, contra el bullying, contra esto, toda la misma escuela secundaria. Podemos apoyarla un poquito más. Totalmente. Gracias, Irene. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cambiamos ahora de tema y les tenemos que mostrar imágenes que ya están dando la vuelta al mundo prácticamente y sobre todo para quienes son fanáticas de este hombre. Allí lo vemos. Toda una